hemos empezado nosotros, primero, sabed que cuando todo se empezó a liar enormemente, a ser caótico, las ONG se fueron todas. Cuando en Bangassou, donde yo estoy, los militares yihadistas nos atacaron, nos robaron todo, nos dejaron sin nada, nos quitaron las motos, los coches, entraron en nuestras habitaciones, nos robaron todo menos la fe, menos la fe. Allí las ONG desaparecieron. Durante mucho tiempo los funcionarios de Centroáfrica desaparecieron también y allí nos quedamos la Iglesia porque en muchas circunstancias, la Iglesia es la última que apaga la luz y a veces la que no se va cuando todos los demás ya se han ido. Entonces, desde un principio hicimos esfuerzos para contestar a tu pregunta de cohesión social, porque nos damos cuenta de que la realidad era una agenda preestablecida fuera de Centroáfrica y que les interesaban a ellos, a los que habían fabricado la agenda, que musulmanes y no musulmanes se pelearan en Centroáfrica para crear Río Revuelto. Entonces creamos comité de mediación, la plataforma de mediación, la plataforma para los derechos humanos, la plataforma de las mujeres para defender la cohesión social y empezamos a trabajar también con las escuelas, poner en marcha todas las escuelas de la diócesis de manera que en una escuela grande con 1000 alumnos, niños musulmanes y no musulmanes puedan ir a la escuela, ponerse un mismo uniforme azul o amarillo y hacer que creen en la escuela un contexto de cohesión social que pueda ser de alguna manera simbólico o espejo de lo que queremos que sea en la sociedad de los adultos. En ello estamos trabajando para eso, para que musulmanes y no musulmanes en Centroáfrica dejen de odiarse y dejen de querer buscar la revancha. Entonces llegaremos a un momento en que nuestro enemigo será el otro, los extranjeros que han venido a usurpar Centroáfrica, a hincarle el diente a Centroáfrica buscando los minerales. Había un grupo de musulmanes en Bangassou de unos 2500 y eran 3 barrios en el barrio, la mayor parte mujeres y niños. En aquel momento hubo grupos no musulmanes que se habían armado, llamados los antibalacás, auténticamente criminales, que estaban entrando en Bangassou para asaltar Bangassou y sobre todo saquear los comercios de los musulmanes. Fuimos nosotros con mis curas, fuimos fuera de Bangassou para hablar con ellos e intentar pararle los pies, no pudimos. La sed de venganza, sobre todo de pillaje, de saqueo, era tal. Entonces, cuando ya estaban muy cerca, los soldados de la ONU que estaban en Bangassou, que son cascos azules marroquíes, juntaron a todos los musulmanes en la mezquita y en ciertas casas de los alrededores. Llegó un momento en que estos cascos azules que estaban protegiendo a los musulmanes en la zona de la mezquita, se marcharon, se escaquearon. Y os aseguro que todavía no sé ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué dejaron abandonados allí a 2500 personas, muchas de ellas que eran mujeres y niños? Lo cierto es que los antibalacás, los no musulmanes violentos entraron en Bangassou y unos 300, 400 se pusieron como francotiradores delante de la mezquita a pegar tiros y a matar gente. Allí fue un auténtico calvario porque mataron a niños, tiraban a las puertas, mataron a mujeres, mataron a los 2 imanes. Aquello era terrible, iba a terminar en un genocidio, les iban a cortar la cabeza a todos, cuando desde la catedral, que estábamos a 1 kilómetro, nos enteramos que los cascos azules habían abandonado. Me fui allí con varios curas y nos fuimos, nos pusimos sotana blanca y nos fuimos y llegamos delante de la catedral, delante de la mezquita, nos pusimos delante, justo delante, mirando a los francotiradores con las manos abiertas, diciendo: no tiréis, que las leyes de la guerra nos permiten de tirar contra mujeres y niños. Y empezaron unas discusiones enormes, seguían los tiros, nos pasaban las balas rozando. A veces yo entraba en la mezquita y veía toda aquella gente completamente en estado de shock, con los niños llorando, rezando suras del Corán, sudando la gota gorda. Y luego con una fila de muertos que estaban ahí en la mezquita. Yo les dije a los francotiradores: voy a salir con todos estos muertos, no me lo podéis impedir.
no, porque tengo la sotana blanca y me protege. Entonces fui saliendo con todos los muertos para llevarlos a un sitio donde no tuvieran que estar en la mezquita mezclados con los vivos, ¿no? Niños así pequeños con un boquete en el pecho, ¿no? Y era muy duro, ¿no? Y luego pues fueron 3 días que estuvimos así defendiendo a este grupo de musulmanes. Cuando llegaron un grupo de cascos azules portugueses profesionales, los francotiradores se dispersaron y los portugueses dijeron: os podemos proteger, pero no podemos quedarnos en Bangassou. ¿Dónde queréis ir? ¿Queréis ir donde queréis ir? Os llevamos y os protegemos. Ellos dijeron: queremos ir a la Iglesia Católica. Entonces vinieron a preguntarme: monseñor, que quieren ir a la Iglesia Católica. Aquello fue pues tener que decidir en un minuto qué hacer con 2000 personas, ¿no? Entonces me acordé del buen samaritano, como él se paró, bajó de su asno, vio a la persona en el suelo, no le preguntó si era hombre, mujer, blanco, negro, nacionalidad, no le pidió papeles, simplemente tuvo compasión de él. Entonces yo dije pues que vengan al seminario menor, que está a 100 metros de la catedral. Dijimos a los seminaristas que se marcharan, cogieran sus maletitas, se marcharan a casa y allí pues los musulmanes se prepararon en camiones para ir a la catedral. Antes de ir le dije a los portugueses: dadme 45 minutos. Dadme 45 minutos, que nadie se mueva. Sí, monseñor. Entonces hicimos una gran fosa común donde poder enterrar todos los muertos. Y había muertos musulmanes y muertos no musulmanes. Ahí tuvimos que meterlos todos en la misma fosa porque ya la vida no existía para ninguno de ellos. Era una experiencia muy dura en donde todos llorábamos, ¿no? Yo creo que también Dios lloraba. También Dios lloraba, porque Dios llora en todas las guerras. Y en aquel momento los llevamos a la catedral y allí llegaron como un tsunami. Ocuparon las verandas, los baños, los salones, los cuartos de los padres, de los formadores, y allí están desde hace 1 año y medio. Y son hermanos nuestros musulmanes que en aquel momento eran los más vulnerables. Hemos tenido muchas tensiones a partir de entonces, porque por ejemplo un grupo de musulmanes que están en el seminario menor pues se radicalizaron y subieron a la catedral varias veces al grito de Dios es grande, Allahu Akbar, para atacarnos, quemarnos las motos, quemarnos, rompernos los parabrisas, echar fuego en los almacenes. Nos sentimos un poco atacados. Pero además los no cristianos, los no musulmanes, mi gente, a mí, pues me llama traidor siempre, ¿no? Porque he aceptado a los musulmanes en el seminario. Y cuando hablo algún mal de lo que creo que los cascos azules no hacen bien, pues también los cascos azules me gritan y me tiran dardos porque me dicen que soy un colaboracionista o de los unos o de los otros. Total, es la vida que hemos elegido y a veces tomar una opción directa por el Evangelio, a veces hay que pagar la factura. Y Dios está allí. Y es el que nos hace mirar una realidad tan violenta con ojos de mansedumbre. Sin la gracia de Dios nosotros no seríamos nada. Yo sería tierra, polvo. No sería nada. Es la gracia de Dios la que nos hace estar allí y mirar la realidad con gafas nuevas. Si es mejor con gafas de mansedumbre. Y cuando yo le decía: Dios, ¿dónde estás? Fíjate, estamos enterrando a toda esta gente inocente. ¿Dónde estás? Y Dios pues te dice: pues yo estaba allí también, detrás tuya, ¿no te diste cuenta? Estaba yo allí llorando también como tú, llorando, porque Dios llora en todas las guerras, ¿no? Y hay otra pregunta que nos hacemos o que algunos se hacen cuando hay la muerte, como en Centroáfrica, está muy barata, cuando se mata por nada, cuando hay muerte gratuita, cuando ves una impunidad que la tienen que pagar personas mayores con demencia senil o niños. Es una situación que a veces dices, pero Dios mío, esto es una barbaridad. ¿Qué haces tú qué puedes hacer tú para evitar esto? Es otra pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Y entonces la respuesta es siempre la misma. Dios dice: ¿pero qué hago yo? Pues te he hecho a ti. No tienes manos, son las mías, venga, úsalas para bendecir. No tienes ojos, son los míos, ve, mira con mansedumbre. No tienes pies, muévete, son los míos, te los presto. Ve, va, entra, sal. Te he hecho a ti. Te he nombrado
mi cónsul, mi adelantado, pues que vayas allí, ¿no? Y muchas veces pues hace falta darse cuenta de esto, ser consciente de que estamos ahí en nombre del Señor y por eso lo hacemos, ¿no? Y hay veces en que por una concentración de adrenalina, de situaciones violentas que tienes que ver, recoger cadáveres desmembrados de gente de cascos azules, por ejemplo, o tener una metralleta durante 10 minutos en la sien, o sentirte agredido, o recibir un mensaje en el teléfono, hoy vamos a por ti, te matamos, ¿no? Mensajes de intimidación. Muchas veces, pues, como diciendo, pues hay que cargar las pilas, ¿no? Porque si no, llega un momento en que la mirada negativa te contamina tu mirada que quiere que no ser negativa, ¿no? Y entonces, ¿para eso qué hacemos? Para eso hemos aprendido los misioneros, que somos muchos por el mundo, 12.000 españoles en todo el mundo. Ya nos han enseñado desde que éramos jóvenes qué es lo que tenemos que hacer siempre en nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es hacer lo que hacen las ranas, lo que hacen los sapos. Esos son unos animales que tú los tienes en la superficie, en la agitación de la superficie, cazando y luchando por no ser cazados, y cuando tienen necesidad, ¡puff!, pegan el salto y se van a la tranquilidad de la profundidad y allí cargan las pilas. Sin este ejercicio de cargar las pilas en la profundidad es muy difícil de conservar una mirada mansa, o una mirada tranquila o pacífica o pacificada sobre la realidad violentísima que tenemos delante. Gracias a Dios, pues en la oración, en el encuentro con Jesús, en la Eucaristía, encontramos esta fuerza interior, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas se pueden hacer, muchas cosas. Lo que yo me gustaría, lo primero, deciros, primero tenéis la capacidad de visualizar qué es lo que está pasando y lo estáis haciendo. Entonces, que visualicemos, que todas las personas que estén de alguna manera interesadas sepan entrar o navegar por internet y llegar a ciertos sitios donde se explica cuál es la realidad de este continente que ahora sufre mucho por muchas guerras, pero que es el continente del mañana. El continente del mañana. Hoy África es un continente de 54 países con 1.200 millones de personas, pero dentro de 30 años, en 2050, será un continente, estiman los entendidos, de 2.500 personas, 2.500 millones de personas. Será un continente que superará a China, a India no lo creo, pero a China sí, por ejemplo, ¿no? Será el continente del futuro porque de esos 2.500 millones de personas, el 40% tendrán menos de 15 años. Entonces ese continente es un continente rico, es un continente donde la Iglesia va a surgir con una fuerza impresionante, ¿no? El pueblo africano en general es muy religioso, aunque sus dirigentes les falte mucho la ética y por eso hay mucha corrupción, pero en general el continente africano es muy religioso. Entonces de ahí la Iglesia va a salir muy vigorizada. De hecho, ya hay muchísimos obispos, la Iglesia sigue creciendo y crece la Iglesia católica, no obstante la llegada del yihadismo radical y no obstante otros problemas que tenemos, ¿ve? Pero dentro de 30 y pico años, en 2050, creemos que muchos de estos problemas se habrán ya normalizado. Tenéis que saber qué es lo que pasa, saber la situación de los cristianos perseguidos, saber cómo vivimos allí en África, en este continente precioso y mágico que es el continente africano. Y luego cuando conoces, rezas porque conoces, rezas a Dios e intercedes porque conoces. Primero hay que conocer y después rezas por una situación concreta. Y es la comunión de los santos que a un cierto momento se convierte en oración. Y hay una tercera manera que es la colaboración activa. Hay muchas ONGs que trabajan. Yo en concreto tengo una que se llama Fundación Bangassou, que es la que está conmigo en la República de Centroáfrica. Fundación Bangassou, basta que entréis en la página web de la Fundación Bangassou y ahí encontraréis cantidad de material sobre Bangassou. Y encontraréis también pues las experiencias de médicos
que se han ido ahí a Bangassou y que han dado para una gran parte de sus vacaciones a operar fibromas, miomas, hernias gigantes o cataratas, y es una manera también de colaborar que también es muy buena, ¿no? La Fundación Bangassou carga container muchas veces y me los manda intentando pues que sean una vez al año, pero este año por causa de la guerra no va a poder ser. Y allí vienen, por ejemplo, 9 toneladas de una casa de Murcia que se llama Ero, que nos da 9 toneladas de leche en polvo. Que eso es oro puro cuando llega allí para los niños desnutridos, con problemas que no pueden recibir, por ejemplo, la leche materna de sus madres que son seropositivas de SIDA. Entonces, para tantos niños desnutridos, la leche que viene de Ero, y Ero pues no lo publicarán en los periódicos, ¿no? Hay cantidad de otras agencias, otras tiendas que nos dan los neumáticos de los coches, la Iveco nos ha dado camiones. Quiere decir que la gente es mucho más generosa de lo que nos creemos, ¿no? Y en ese sentido tengo que dar muchísimas gracias porque encuentro siempre una reacción muy positiva hacia la Fundación Bangassou. Hemos tenido laicos que se han venido allí 1 año, 2 años a dar clases de francés o a dar clases de inglés o a trabajar en la construcción, en la carpintería, y han hecho un trabajo también magnífico. Es una manera de colaboración también, la cooperación misionera. Ahora en Centroáfrica, que estamos en guerra civil, no es el momento de ir, pero podríamos encontrar otros momentos en otros años para ir.